Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Technomatics Plant Simulation. Soy Mirela Iboa, la Marketing Manager de Avantec, y a continuación os voy a presentar al ponente que nos va a acompañar en el seminario de hoy y algunos aspectos clave. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por participar. Me gustaría comentaros que vais a estar todos silenciados con el fin de evitar interferencias y ruidos de fondo. Sin embargo, tenéis una pestañita en la que podéis realizar todas las consultas que consideréis. Ahora sí, vamos a comenzar con las presentaciones. Os quiero presentar a Pablo Rueda. Pablo es consultor de simulación de la unidad de proyectos y servicios del grupo CT. Pablo va a llevar a cabo la parte práctica del webinar de hoy. Buenos días. Buenos días, Pablo. Avantec forma parte del grupo CT, que es un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. CT está formado por más de 1.800 personas y cuenta con más de 2.000 clientes en el mundo, distribuido por 30 oficinas en 7 países. En cuanto a la parte de Avantec, Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocios de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens y ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. Avantec está centrado en la distribución de herramientas NX, Teamcenter, Synthetic Testing Solutions, Technomatics Process Simulate y Technomatics Plant Simulation. En general son soluciones orientadas a la digitalización y transformación digital. Bueno, sin más, os dejo con mi compañero Pablo para que tome el mando del webinar. Hola Pablo, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estamos? Vale, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias también a todos los que os habéis podido inscribir y participar. Vale, estoy ya compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, buenos días y muchas gracias por asistir a este webinar de Plant Simulation, Technomatics Plant Simulation, orientado al sector de la alimentación. En primer lugar, me gustaría empezar hablando de qué es la simulación. La simulación no es más que el modelado digital o la creación en un entorno digital de un proceso. Entendido como tal, cualquier producción, como puede ser una línea de montaje, una línea de algún producto, o entendido también como cualquier operación como almacenaje, transporte, etc. ¿Vale? Pues supongo proceso. Bien, dicha creación digital pues, va a consistir en la implementación en un entorno bien 2D o 3D de la lógica y las características que tiene pues, dicho proceso. Ya sean pues, capacidades, en caso de que sea de almacenamiento, si es producción, pues capacidades productivas, transporte, lo mismo, ¿no? El sistema y las lógicas que siguen, por ejemplo, las rutas de transporte. Bien, ¿qué nos va a permitir este modelado? Pues obviamente tener una visión global de ese proceso, ¿vale? Y por lo tanto conocer mejor, es una forma de hacer una especie de auditoría propia para conocer mejor cómo funciona, pues en este caso, el proceso elegido. Bien, yendo un paso más allá, podríamos hablar de lo que es el Digital Twin, ¿no? El gemelo digital, que consiste básicamente en la creación de un modelo digital, visto antes, y al mismo tiempo conectarlo con, con el proceso real. De tal manera que lo que tenemos es una copia online, ¿no? Es una especie de escala en la que lo que podemos ver es, podemos reflejar lo que está ocurriendo en ese proceso real, lo podemos ver digitalizado. De tal manera que no tenemos que estar in situ en el lugar donde está produciendo ese proceso, sino que podemos estar a distancia observando, analizando y conociendo qué está ocurriendo, ¿vale? No es la única ventaja de la de estar en remoto, sino que tenemos muchas otras ventajas, como la posibilidad
de anticiparnos y planificar correctamente pues, dicho proceso. Esto lo hemos viendo a lo largo del webinar con algunos ejemplos. Bien, ¿qué beneficios, por lo tanto, nos da la simulación? Bueno, pues, en primer lugar, la toma de decisiones asertiva, ¿vale? Es decir, más acertada. ¿Por qué? Bueno, pues porque al conocer nuestro proceso mucho mejor, vamos a ser capaces de explotarlo y de saber conocerlo más para poder realizarle modificaciones, para poder detectar dónde hay errores, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder incluso validar algún nuevo diseño. Por otro lado, nos va a permitir la mejora en la comunicación de ideas entre los distintos miembros del equipo, ¿no? Muchas veces tenemos un departamento mecánico que realiza el diseño, por ejemplo, de una línea o de una máquina. Por otro lado, tenemos a la parte de automatización eléctrica, donde pues tenemos la instalación de sensores, actuadores y creación de código PLC, etcétera. Y podemos incluso tener otro equipo de programación más a nivel maquinaria o de procesadores, programación robótica, etcétera. Entonces, el hecho de tener un gemelo digital que abarca todos los campos, que parte desde la etapa de diseño y acaba ya con la instalación, ¿no? O la puesta en marcha de la máquina, pues permite que todos los miembros o todos los departamentos del equipo puedan trabajar en paralelo, ¿no? En serie, como se ha llevado haciendo hasta ahora. De tal manera que pues, todos los miembros del equipo van a tener mejor comunicación y van a ver mejor dónde está el problema que tiene uno, que otra parte, etc. Bien, por otro lado, tenemos el correcto análisis de los sistemas de funcionamiento. Esto va un poco relacionado también con la toma de decisiones asertivas, ¿no? Pero en este caso, orientado más a la parte de qué pasaría si me planteo hacer una modificación en línea, ¿no? Es decir, oye, y si yo ahora me planteo instalar una nueva máquina o me planteo, por ejemplo, un proceso manual, ¿no? Que es muy común en el sector de la alimentación, eh, quiero cambiarlo por un proceso automatizado, por ejemplo, no sé, un carretillero, pues estoy planteándome poner vehículos automatizados, ¿no? Automáticos, una AGV, o un proceso manual de introducción, no sé, de algún material de una lata, por ejemplo, pues me estoy planteando el llegar a hacerlo también a través de un brazo robótico, por ejemplo, o una máquina que directamente introduzca eso dentro. Bueno, pues antes de llegar a implementarlo, antes de llegar a hacerlo, la simulación me va a permitir verificar si es posible esa sustitución, verificar si voy a realmente mejorar tiempos o voy a realmente conseguir el objetivo que me he planteado, y me va a permitir además averiguar o definir la cantidad, ¿no? de maquinaria que voy a necesitar concretamente, o las dimensiones de la máquina que voy a necesitar, o las características que tenga ese recurso, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, volviendo a lo que os he planteado de la sustitución de cartilleros con AGVs, pues me va a permitir, por ejemplo, determinar cuántos AGVs van a ser necesarios, por ejemplo, para seguir realizando el transporte correctamente, o incluso realizar una mejora en dicho suministro. Por último, pues tendríamos lo que es la mejora continua, ¿no? Obviamente, tener un gemelo digital o tener una maqueta digital, que sería lo mismo que un gemelo pero desconectado, es decir, solo tengo un reflejo de la situación actual, pero no se va actualizando a medida que pasa el tiempo, ¿no? A medida que cambia el proceso real. Me va a permitir, pues precisamente, observar y tomar decisiones o, mejor dicho, detectar el comportamiento de mi proceso y detectar dónde puede haber fallos, cuellos de botella, donde no estoy utilizando bien mis recursos, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a permitir pues ir evolucionando e ir mejorando continuamente mi producción. Bueno, en resumen, los beneficios obviamente de la simulación es mejorar de resultados. Es decir, vamos a acabar reduciendo costes, ya que vamos a poder optimizar nuestros recursos, vamos a poder determinar pues, precisamente qué flujos son los correctos y con los cuales vamos a aprovechar, ¿no? de una mejor manera
pues todo el potencial que tiene mi planta o tiene mi proceso, ¿vale? Obviamente detectar los cuellos de botella, bueno, reducir o asignar mano de obra, pues esto es un poco lo que planteaba antes, intentar a lo mejor hacer sustitución de procesos manuales por automáticos o planificar correctamente, por ejemplo, los turnos de los operarios para los procesos manuales. Y evaluar el impacto sobre los aspectos críticos del negocio, pues obviamente esto viene referenciado a la correcta planificación y ver qué impacto tiene, pues a lo mejor alguna decisión en nuestro proceso, ¿vale? Bien, ¿qué tipo de procesos podemos simular o podemos llevar a cabo con Tecnomatics Plan Simulation, que es el software en cuestión que utilizamos para crear este gemelo digital? Bueno, pues obviamente hay una lista infinita prácticamente, pero voy a nombrar aquí un poco los sectores más habituales o más que los sectores, el tipo de proceso simular, ¿vale? Más habitual, entre los cuales pues destacar obviamente la optimización de rutas en nuestra planta, ¿vale? Esto es algo que se puede aplicar a diversos sectores. Todo lo que es industria, pues tendríamos transporte, tendríamos zonas de administración logística, ¿no? Como puede ser preparación de pedidos, etcétera, o unas líneas de envasado, o podemos tener desplazamientos entre distintos puntos de la planta, etcétera, etcétera. Así que esto lo podemos aplicar a varios sectores. Por otro lado, tenemos la validación de instalaciones y dimensionamiento de recursos, pues obviamente la creación de layouts, ¿vale? El cómo afecta el que una línea a lo mejor esté montada en una ubicación o en otra, cómo va a cambiar también en función del tamaño de la máquina, la distancia que tiene que recorrer un operario, por ejemplo, para hacer frente a una tarea, ¿vale? La optimización y planificación de la producción, aquí ya hago más referencia a lo que sería una planificación correcta, por ejemplo, de un mix de producción. Es decir, yo tengo X productos que tengo que hacer, oye, pues por ejemplo, ¿cuál es el orden adecuado de la realización de estos pedidos? Pues para esto la simulación, por ejemplo, vendría muy bien, ya que el software también cuenta con herramientas de análisis automatizado, ¿vale? De tal manera que yo le puedo decir, oye, esto es mi mix de producción que tienes que llegar a hacer, quiero que vayas jugando, por ejemplo, cambiando el orden de entrada, ¿vale? El orden del mix, y además quiero que modifiques también, por ejemplo, pues no sé, la capacidad de... Y luego le tengo que indicar siempre pues una mejora que voy buscando, pues puede ser, por ejemplo, el tiempo que tardo en realizar ese mix. O mi mejora puede ser, oye, que las máquinas no pasen de un bloqueo de un 20%. Es decir, que no pasen de que haya un 20% de tiempo en global con todo lo que simulo de bloqueo, ¿no? Bloqueo quiere decir que a lo mejor alguna máquina por delante está trabajando al 100% y no da abasto a la producción que estás planificando y por lo tanto genera pues, un cuello botella, ¿no? Entonces hay máquinas que tienen que pararse y se crea un bloqueo. Pues por ejemplo, eso sería un punto que nosotros le podríamos indicar a la simulación y el de manera automatizada nos diría, por ejemplo, el orden correcto de nuestra secuencia, de nuestro mix de producción, para minimizar precisamente lo que nosotros le hemos marcado, ¿vale? Como objetivo. Por otro lado, pues por ejemplo, la gestión y optimización de rutas lógicas, ¿vale? Bueno, es un punto en realidad muy parecido al primero, ¿vale? Pero bueno, en este caso habla más de la gestión, ¿vale? No tanto de la optimización. Estudios de ergonomía, ¿vale? Que sepáis que también, no nos vamos a centrar en este webinar, por supuesto, pero que sepáis que también es posible el desarrollar estudios de ergonomía en la que nosotros ponemos un entorno 3D un poco más realista, ¿no? Asignando físicas, asignando pesos a los productos, nos permite la creación de operarios y la realización de estudios de ergonomía basándonos en los esfuerzos que tiene que hacer un operario para recoger un peso en función de dónde está ubicado, obviamente el peso que tiene ese elemento, las dimensiones, etcétera. Entonces, bueno, pues esto creo que tenemos algún otro webinar por ahí en el que ya hemos hecho, pues si te queréis información sobre esto os lo podemos pasar. Por otro lado, el estudio y la programación de celdas robotizadas. En este caso no lo realizaríamos con este software, sino que utilizaríamos
otro software de simulación llamado Trigonometric Process Simulate, en el cual pues podemos crear un entorno 3D, ¿no? Una celda 3D, integrando los robots, y podemos también realizar la creación de trayectorias, estudio de colisiones, estudio de alcanzabilidades, generación del código o de la programación OLP del robot, y luego podemos la traducción, o podemos incluso poner un controlador a cada robot de distintos fabricantes como ABB, KUKA, Skawa, Saki, etcétera, Fanuc, ¿vale? En donde a través de un mismo software podemos realizar la programación básicamente de cualquier otro fabricante. Tenemos que ir al software de cada fabricante. Tener que estar, si trabajamos con dos fabricantes distintos, pues tener que estar trabajando con dos softwares distintos. De todo a través de un único software, pues podemos realizar toda la programación del robot, ¿vale? Y todos los estudios de alcanzabilidad y colisiones. Y luego, por otro lado, pues la robótica colaborativa, ¿vale? En el cual pues integramos un poco los dos últimos puntos que os he puesto aquí, ¿no? Un poco la ergonomía o los procesos más manuales, al mismo tiempo que hacemos la programación robótica de dichos robots, ¿vale? Y podemos ver cómo se interrelacionan juntos, a lo mejor podríamos utilizar el robot para sustituir alguna operación manual, etc. ¿no? Bueno, obviamente la documentación de operarios, esto va un poco también orientado al punto de ergonomía, solo que utilizando el mismo módulo se permite lo que es el adiestramiento, ¿no? La documentación de operarios. Es decir, poder planificar una serie de procesos que tienen que hacer un operario, por ejemplo, apretar un botón, apretar en un sitio una tuerca, desactivar no sé qué, realizar una sustitución de una pieza en una máquina, ¿vale? Entonces, todo eso lo planificamos online, lo planificamos en el simulador, y lo que haría es una persona conectarse a través de, por ejemplo, la realidad virtual, ¿vale? A través de las gafas, que se pueden conectar sin ningún problema, y en ese entorno 3D va a poder el operario adiestrarse o va a poder pues, documentarse sobre cómo realizar una serie de operaciones, ¿no? De esta manera que, bueno, nos sirve como entrenamiento, nos sirve como enseñanza, ¿vale? Para el operario, que no lo tenga que hacer in situ en la línea, sino que lo pueda hacer en un entorno virtual. Bien, y ya por último, pues lo que pongo aquí de emulación y simulación y conexión con la planta, ¿vale? Es decir, un poco lo que contaba antes de la generación del gemelo digital. Es decir, podemos conectarnos con la planta real y pues podemos hacer lo que se conoce como virtual commissioning, ¿vale? Que es una puesta en marcha virtual. Bien, ya entrando un poco más en detalle a lo que sería la simulación orientada al sector de alimentación, he querido dividirlo. Bueno, primero de todo, el sector de alimentación, digamos que está comprendido, podríamos dividirlo en tres partes. La primera sería la obtención de la materia prima, ¿vale? Obtención de materia prima de transporte hasta la planta de producción, ¿vale? Por otro lado, tendríamos realmente el proceso productivo, y por último tendríamos el transporte a lo que serían todas las cliente final, ¿vale? O las vías de venta, y obviamente pues el consumo del cliente final del producto, ¿vale? En este webinar me voy a centrar en lo que sería en la parte del sistema productivo, ¿vale? Este que veis aquí, parte de más industrial, ¿vale? Más de planta. Nos centramos en el transporte, ni obtención de materia prima, ni cosas, ¿vale? Que también podríamos centrarnos en eso. Bueno, y centrándonos en esa parte, he querido dividir un poco las distintas áreas de lo que nos solemos encontrar en una planta industrial del sector de la alimentación, ¿vale? Lo normal es que tengamos en primer lugar unos almacenes, en primer lugar, en segundo lugar, me da igual, ¿vale? No quiero decir qué parte es más importante que otra, creo que todas son muy importantes, pero una de las partes más básicas sería, pues eso, el almacenes, ¿vale? En este caso, bueno, aquí la problemática que solemos tener o que suelen tener los clientes con los que trabajamos suele ser un poco la planificación o la instalación, la correcta instalación y asignación de las ubicaciones de los almacenes. Es decir, yo al final tengo una capacidad determinada por el volumen que tengo de almacenaje, básicamente, pero tengo distintos productos, los cuales pues ocupan distintas dimensiones, distintos pesos, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos ocupan incluso
o requieren de más utilización que otros, ¿no? Entonces, aquí donde nos encontramos, pues sobre todo las problemáticas de dónde ubicar el almacén, cómo los voy a dimensionar, es decir, oye, pues voy a hacer una prueba que pasó precisamente esta simulación, de almacenar de esta manera. Es decir, los productos de este tamaño van en tal sitio, los productos de este otro tamaño van en tal otro, voy a asignar que los que se utilizan más los voy a poner en estas primeras líneas, los que utilizan menos los voy a poner al fondo. ¿Qué pasa si entonces le digo al cartero que me vaya descartando para este mix en concreto, pues producto? Oye, y si lo voy a utilizar, ¿qué pasa si lo dejo en un buffer intermedio en vez de tener que estar todo el rato metiéndolo y sacándolo, ¿no? Pues este tipo de problemáticas es las que nos solemos encontrar, sobre todo en los almacenes, ¿no? Luego hay una muy concreta para el sector de la alimentación, que es el problema de que estamos trabajando, o lo normal es que suele estar trabajando con productos perecederos, es decir, productos que requieren de una refrigeración, que además no son eternos, es decir, no los podemos tener almacenados eternamente, y por lo tanto lo que vamos a ir buscando muchas veces es, pues precisamente reducir el almacenaje, ¿no? Reducir la cantidad que estamos estocando. Entonces, para eso, pues muchas veces la simulación, de hecho os voy a enseñar ahora un pequeño ejemplo, muchas veces la simulación nos ayuda a planificar correctamente los flujos de entrada para que en base a un consumo que estamos haciendo en nuestras líneas, podamos tener el almacén siempre provisto del material que necesitamos y que vamos a necesitar, pero nunca excediendo del producto que consumimos. De la manera que no almacenemos por almacenar, básicamente. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño vídeo, un pequeño ejemplo de un almacén, ¿vale? En este caso no se trata de un modelo real, sino que es un modelo adaptado para enseñar en este tipo de webinars. Básicamente lo que veis aquí es un almacén en el que estamos introduciendo materia prima por esta línea que veis aquí, por la parte inferior, y estamos también consumiendo esa materia por la parte ahora mismo superior de la pantalla. Bueno, aquí lo que tenemos es almacenamiento de 4 tipos de piezas distintas que las tenéis diferenciadas por colores, verde, amarilla, azul y roja. Y en este caso, si os fijáis, tenemos un almacenaje, o hemos hecho un almacenaje, lo que llamamos aleatorio, ¿vale? Es decir, cualquier tipo de materia prima puede ir a cualquier ubicación de nuestra planta, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es sacar un reporte después de haber simulado, fijaros, pues 1 hora y media, ¿vale? Solamente 1 hora y media de producción. Y lo que estamos haciendo es sacar un reporte de cómo ha sido el consumo, ¿vale?, energético de los transelevadores, en este caso tenemos 2 transelevadores, y además cómo es a la 1 hora y media, empezando con el almacén en vacío, cómo es nuestra situación, nuestro stock de cada tipo de pieza. Sabes que tenemos aquí pues el stock para la pieza de tipo 1, pieza de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4, ¿no? Entonces tenemos 240 piezas, 740, 620 y 600 piezas de tipo 4. ¿Vale? Fijaos que aquí en la estrategia pues me marca que ha sido de tipo random, tipo aleatorio. Es decir, cada pieza, cada tipo de pieza de materia prima puede ir a cualquier ubicación del almacén. Bueno, entonces aquí, fijaos que el consumo tenemos un 0%, básicamente porque este es nuestro punto de partida, ¿vale? Le hemos dicho volcar los datos, partimos con la tabla vacía y por lo tanto el software lo que ha hecho es marcarlo como 0. En realidad no es que sea 0, ¿vale? Tiene un valor, ha habido un valor de consumo energético de cada uno de los otros servidores, por ejemplo, me lo invento 10.000 kilovatios, ¿vale? Y lo que hace es marcar como que esos 10.000 kilovatios es mi punto de partida, por lo tanto es 0. ¿Para qué? Para compararlo ahora con distintos escenarios. Entonces ahora lo que vamos a hacer, si os fijáis, es cambiar el tipo de distribución, ¿vale? Bueno, aquí está hablando un poco de lo que os he comentado, ¿vale? El tipo de estrategia que hemos utilizado, la capacidad que tiene, etcétera. Entonces ahora fijaros que lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de distribución. Ya no le vamos a decir que sea aleatoria dentro de mi almacén, sino que le vamos a decir que sea, por ejemplo, one by one, ¿vale? One by one lo que hace es que según va entrando la materia prima, pues va distribuyendo a las zonas más próximas del transelevador. Fijaros cómo se van ocupando primero las primeras líneas. Le hemos vuelto a dar a simular 1 hora y media, si os fijáis, y lo que hemos vuelto a hacer es volcar los datos en la tabla. Fijaros que en este caso, one by one, con la estrategia de one by one, pues conseguimos el mismo stock para cada uno de los tipos de pieza, pero reducimos el consumo energético de tanto del transelevador 1 como del transelevador 2. ¿Por qué? Bueno, en este caso es muy obvio, ¿vale? Y es porque al hacerlo one by one, es decir, vamos empezando por el principio de los almacenes,
pues nuestros aceleradores han recorrido menos distancia, ¿no? Con la aleatoria, pues puede ser que nos toquen al final de los almacenes, luego al principio, luego al medio. Luego... En este caso, con el stock que nos entra, pues hemos ido colocando del principio al final. Entonces, si el stock o lo que ha entrado no es suficiente para llenar el almacén, que no hemos llegado hasta el fondo, pues el consumo energético va a ser menor, ¿no? Porque no se tiene que dar, por así decirlo, tanto paseo el transelevador hasta el final del almacén. Bien, bueno, pues esto sería el primer ejemplo que os quería enseñar. Obviamente podríamos seguir haciendo estrategias, ¿vale? Y colocando, por ejemplo, en ubicaciones predefinidas, cambiando el mix de consumo de almacén, es decir, variando cómo se va consumiendo los tipos de materia prima. También os quería enseñar sobre almacenes, este otro ejemplo. Esto sí es un caso real, ¿vale? Adaptado para poder enseñarlo, pero aquí podéis ver, por ejemplo, una cámara de refrigeración, ¿vale? En la que tenemos habéis visto que yo le he dado, bueno, le hemos dado doble clic al elemento cámara de refrigeración. Lo que me está mostrando aquí es la situación actual de la cámara. Vale, fijaros que tenemos, por ejemplo, una procedencia, es decir, en este caso, si la materia prima, antes de introducirse a la materia de refrigeración, si se trata de un producto que viene de la línea de refrigerado, o viene de la línea de descongelado, o viene de la línea interna, ¿no? Que serían los tres procesos que teníamos en este ejemplo. La especie, pues fijaos que es todo tomate, la hora de entrada a la que entró en la cámara de refrigeración, la fecha de caducidad que está establecida para ese producto, el tamaño que tiene, en este caso pues, no está dimensionado, viene dimensionado por el peso, ¿vale? Que os fijáis ahí. Y bueno, pues vienen una serie de datos también como el estado de la materia prima. Fijaos que en este caso la simulación va a toda leche, es decir, la hemos puesto bastante rápida. Y lo que estamos viendo es la evolución de la materia prima dentro de mi cámara de refrigeración, donde veis la cantidad que está representada como en verde. De hecho, bueno, si me voy un poquito para atrás, pues veis que al iniciar el gráfico, ¿no? Que es este gráfico aquí en quejito, está todo en verde, es decir, toda la materia está apta para el consumo. Esta materia que está en la cámara de refrigeración pues irá consumiendo en las líneas en base pues precisamente a una planificación, a un mix de producción. Y la materia que no se consuma, que no se vaya consumiendo, permanecerá en la cámara de refrigeración teniendo el riesgo de perecer, ¿no? De estar no apta para el consumo. Entonces, básicamente hay los colores identificativos son el verde, el amarillo y el rojo, de tal manera que el verde quiere decir que toda la materia prima, ¿no? Nos muestra en este diagrama de quesito, pues la cantidad que hay dentro de la cámara de refrigeración que está apta para el consumo. Amarillo significa que está ya llegando a la fecha de caducidad, no ha llegado del todo, pero está a lo mejor pues muy próxima a ese consumo, ¿vale? Entonces, cuando se muestra en amarillo, veis ahora aquí que hay parte que se pone en amarillo, pues quiere decir que hay una parte, casi la mitad de la cámara de refrigeración es producto que está cercano a su fecha de consumo. Y luego si apareciera rojo, que no sé si aquí aparece, implicaría, fijaos todo lo que aparece ya como cerca, ahí lo veis, pues implicaría que hay materia prima que ya está en su fecha de consumo, ¿vale? Obviamente esta es materia prima que tenemos estancada, que tenemos quieta en nuestra cámara de refrigeración. Esto no debe pasar, ¿vale? Aquí lo que estoy enseñando es un ejemplo de una mala planificación y cómo la simulación así nos lo refleja, ¿vale? Bueno, pues aparte de aquí podríamos ver otros gráficos, como por ejemplo el gráfico de ocupación de la cámara, ¿no? Pues cómo va evolucionando, pues en este caso la tenemos hasta arriba. También podemos ver pues, una planificación de la entrada de materia prima, en este caso aquí tenemos petición a proveedores, ¿vale? Cantidad que queremos pedir, en qué estado está, veis ahí que ponía que estaba recibido. Podemos ver también un gráfico de la ocupación de nuestra cámara, en este caso ahora mismo está vacía y no ha llegado todavía nada. También podemos ver aquí el estado, ¿no? En kilogramos de un vistazo, ¿no? A través de un display, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una serie de outputs que nos permiten, pues, hacer análisis precisamente de nuestra simulación. No son los únicos, ¿vale? Hay muchos más. Bueno, voy a intentar no entretenerme mucho más. Otro sector, otro área en el ámbito de la alimentación sería las líneas de producción, ¿vale? Creo que es también de los objetos más básicos. Aquí en las líneas de producción sí que dependiendo del sector que estemos, obviamente todo dentro de la alimentación, ¿no? Pero podemos estar en conserveras, podemos estar en preparación de subproductos, podemos estar en elaboración de productos finales
pues yo qué sé, semi-elaborados o los básicos como harinas, masas, etcétera. Aquí sí que cambia mucho lo que sería la propia línea de producción, ¿vale? Es verdad que el tema de los almacenes o transportes que vamos a ver también es más común o es bastante más similar. Aquí en las líneas de producción puede cambiar bastante incluso dentro del mismo sector. En función del tipo de máquina que utilizamos, en función también de si el proceso es manual o está automatizado. Bueno, pero en todas ellas siempre podemos hacer un análisis muy parecido, ¿vale? En base a, pues por ejemplo, el número de máquinas que utilizamos es correcto. Oye, ¿qué pasa si yo introduzco una máquina más en mi línea de simulación? Esto me va a otorgar beneficios a largo plazo, me va a mejorar mi producción o va a ser más bien una inversión sin tanto retorno. Oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, mejoro en vez de introducir una nueva máquina? Mejoro las que ya tengo y hago que tenga un tiempo de producción o un tiempo de proceso mejor, ¿vale? Más reducido. ¿Qué pasa si introduzco más operarios? Me va a permitir la simulación, por ejemplo, planificar los turnos, planificar los calendarios de los operarios, pausas, etcétera, ¿vale? O directamente el transporte entre las distintas máquinas, ¿vale? ¿Qué pasa si el transporte pues, lo hago a través de cintas, que también las vamos a ver un poco más en detalle ahora, o la realizo a través de carretilleros? Bien, aquí tenéis un pequeño ejemplo, volviendo al mismo modelo del que os he enseñado la cámara de refrigeración. Bien, un poquito para adelante. Pues aquí un poco el modelo en global, ¿vale? En el cual pues yo puedo planificar, por ejemplo, el número de operarios para los distintos procesos. En este caso tenemos, en este modelo teníamos procesos manuales y procesos automatizados. Aquí lo que estáis viendo es la introducción de calendario, fijaros, diferenciado por procesos, en este caso por proceso 1, 2, 4, 6, 8, tal, los carretilleros, etcétera, ¿vale? Y luego dentro de cada proceso pues podemos planificar distintos turnos con distintas pausas. Luego pues, también en este modelo pues podríamos introducir, por ejemplo, la introducción de fallos y mantenimientos preventivos. Generación de un mix de producción, ¿no? El cual podemos introducirlo, planificación de los parámetros, ¿no? Y la edición de los parámetros de las distintas máquinas, contratiempos, capacidades, OEEs, etcétera, etcétera. Planificación de la entrada de materia prima, un poco como os he comentado antes, la planificación de los proveedores. Eso obviamente va a afectar a la entrada de la materia prima y luego al consumo en las líneas. En este caso estáis viendo cómo ha introducido esos datos la en Excel. No sería la única forma, lo podríamos hacer también introduciéndolo a través de una base de datos, ¿vale? Conectándolo o directamente conectándolo a algún otro tipo de software que nos dé ese dato. Bueno, aquí estamos haciendo el ajuste de las líneas, diciéndole qué tipo de proceso va a hacer en cada una de las líneas, ¿vale? Aquí la activación, por ejemplo, de unos autoclaves, pues si hay alguno que lo pueda tener desactivado durante la simulación, para ver cómo soy capaz de abastecer o de hacer frente a un mix de producción con, por ejemplo, un autoclave menos. Ya arrancaríamos la simulación una vez que tenemos todo nuestro escenario planificado y ya empezamos pues, a ver lo que serían los outputs, un poco lo que os he enseñado antes, en donde podemos ir seleccionando la cámara de refrigeración con distintas materias primas. Veis cómo la simulación va avanzando, en este caso la tenemos en 2D, pero podría ser también en 3D. Esto es un poco lo que os he enseñado antes, ¿vale? La cámara de refrigeración. Veis que tenemos otros displays por aquí en donde podemos ir viendo códigos de colores para cada línea, ¿no? Veis proceso 6, proceso 8. Dentro del proceso 6 tenemos 4 líneas. Podemos ver, por ejemplo, la línea 1, el estado que tiene. Aquí esto es un poco lo que os he enseñado antes, ¿eh? De la planificación de los proveedores, la que yo había hecho en el Excel, pues cómo se está comunicando, ¿vale? Si la estoy recibiendo ya, cómo está afectando la ocupación de la cámara. En este caso, donde voy recibiendo, ¿no? La cámara de descongelación. Bueno, pues podéis ir viendo, como veis aquí a través de displays, la distinta materia prima que hay, cómo se encuentra, los procesos. Veis aquí ahora, por ejemplo, qué se está realizando en cada línea, ¿vale? Veis aquí que en la línea A, pues la línea 1 está haciendo el proceso A, en la otra el D, el C, el B. Puedo ver digamos, los batch, ¿no? Es decir, el cómo estoy produciendo, qué me está llegando, la cantidad que se está procesando en cada línea.
Puedo ir viendo también la eficiencia de la máquina, cuántos carros en este caso estoy utilizando para la introducción de los autoclaves. Veis ahí, por ejemplo, la evolución de lo que sería la eficiencia del OEE, ¿vale? Empezando desde cero, pues algo que vaya aumentando la simulación, ir aumentando. Vemos también un identificador por colores de la materia prima. Veis ahí que hay materia prima en verde, no sé si se llega a ver, ¿vale? Al compartir pantalla que pierde calidad. Pero básicamente pues tenemos algunos elementos que van con un borde verde y otros que van con un borde rojo, otros que van con un borde amarillo. Vale, eso ya me está dando una pista de que estoy produciendo, pues, estoy utilizando materia prima que está apta para el consumo, cerca de ser consumida. Bien, aquí muestro un resumen un poco de lo que voy produciendo. Digamos que este es cómo estoy cumpliendo el mix que había planificado. Entonces vemos pues como tengo la cantidad de cajas que se han planificado, por ejemplo, en la primera línea son 200 y ahora pues llevo ya 59 cajas producidas en este momento de la simulación. Me puedo ver la cantidad que he hecho, el estado que me está llegando, ¿vale? Puedo exportar estos datos a un Excel, por ejemplo. Aquí os digo lo mismo que con la entrada. Podríamos exportarlo a una base de datos de manera automatizada y que se vuelquen. Y aquí que además hemos exportado, aparte del cumplimiento del mix de producción, pues una serie de datos como ocupaciones, porcentaje de cumplimiento, ODE, ¿vale? Ocupación de operarios, ¿vale? Aquí veis, de hecho, también una gráfica de la ocupación de los operarios, ¿vale? En base a lo que hemos planificado. Una evolución del consumo de la materia prima, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, pues si introdujimos materia prima en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, hay un proveedor que me suministra a las 10 de la mañana, pues como a las 10 habría un pico de introducción de materia prima y cómo se va a consumir. Entonces, ese gráfico es muy interesante para ver que el consumo y la entrada sea constante, ¿no? Es decir, vaya entrando lo mismo que se va consumiendo. ¿Vale? También haciendo referencia a la producción, pues tenemos aquí otro ejemplo, en este caso es un poco más corto, ¿vale? Es más visual, pero quería enseñaros por qué ya no es tanto una simulación de un evento discreto, sino que podríamos estar hablando también de simulación de eventos continuos, ¿vale? En este caso, producción de leche, por ejemplo, ¿vale? En el que tenemos tanques donde podemos ver el nivel, veis aquí como dice la introducción de la leche cruda, tenemos tuberías en las que se van ocupando, aquí tenemos otra serie de problemas distintos, normalmente lo que nos encontramos con este tipo de simulaciones o con este tipo de procesos son, problemas más derivados de, por ejemplo, la utilización de los tanques, la utilización de las tuberías, ya que muchas veces, por ejemplo, se comparten tuberías entre distintos tanques para el llenado, el vaciado. Luego necesitamos a lo mejor hacer algún tipo de limpieza de tipo FIB. Entonces, bueno, esos tubos dejan de estar disponibles. Entonces, bueno, la planificación es un poco más compleja al tratarse de un evento continuo, pero bueno, que sepáis que el software, Tenomatics Plan Simulation, pues permite también la planificación y la simulación de este tipo de procesos, ¿vale? Bueno, simplemente podéis ver cómo pues eso, se van llenando tanques, van introduciéndose, van acabando aquí a la línea de envasado, en la que se va introduciendo esa materia, en este caso en botellas, ¿vale? Podríamos ver luego, obviamente, una serie de gráficos de utilizaciones de las máquinas. Veis ahí, por ejemplo, el nivel diario de tanque, ¿vale? El cómo han ido subiendo y bajando en función de lo que hemos planificado de entrada y de consumo, ¿vale? Un poco parecido al ejemplo que os había puesto antes, pero como os decía, en este caso, orientado a lo que sería la producción, ¿vale? También introducción de calendarios, ¿vale? Bien, pasamos ya a lo que serían las tiendas transportadoras, ¿vale? Un elemento también importante. En este caso, bueno, pues podéis ver un ejemplo en el que una cinta transportadora también realiza un proceso, que es bastante habitual, de hecho, o podemos tener simplemente cintas transportadoras que hagan transporte entre distintas máquinas, ¿no? Entre distintos procesos. En este caso, pues las preguntas típicas que nos solemos hacer o que suelen tener los clientes es ¿qué tipo de cinta voy a utilizar? Oye, puedo utilizar una cinta de rodillo, puedo utilizar una cinta directamente de arrastre. Oye, ¿qué longitud tiene que tener mi cinta? ¿Qué pasa si mi cinta la hago de esta manera? ¿La pongo por aquí o la pongo por otro lado? ¿Vale? Obviamente la velocidad, ¿no? Si nos pasamos con la velocidad y le damos mucha velocidad, pues a lo mejor va a llevar una cadencia de entrada a una máquina superior a la que tiene la propia máquina en sí.
y esto lo que provocaría, pues obviamente, es un colapso, que la línea se tenga que parar. Y por otro lado, qué capacidad pues tiene que tener para precisamente suministrar correctamente entre dos máquinas. Muchas veces, de hecho, la utilización de cintas en una simulación viene por precisamente la autorización, ¿no? Y la evolución de decir, oye, quiero sustituir esto que lo hace un operario por una cinta. Entonces ahí es donde viene la toma de decisión, de qué tipo de cinta utilizo, la velocidad. Lo mismo, bueno, por aquí tenéis un ejemplo, en este caso visual. Habéis ido viendo un poco en los vídeos anteriores también pues algunas cintas, pero bueno, por otras en las que también se ven botellas, o van comunicando entre máquina y máquina. En este caso lo tenemos en 3D, pero podría ser también en 2D. Y bueno, tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Es un vídeo en el que se van viendo, pues, por ejemplo, aquí ya, como también podemos ir transportando palets completos o cajas en las que ya tenemos producto terminado, ¿vale? En este caso, pues bueno, para hacerlo un poco distinto, pues veis un gráfico integrado en el 3D directamente, ¿vale? Que te ven los resultados pues, de las distintas estaciones. Otro área sería el picking y packing, ¿no? El área de planificación de pedidos. Este suele ser un punto bastante complejo, bastante, para los clientes me refiero, de productos que hemos hecho ya, bastante interesante de mejora, sobre todo en el sector de alimentación, porque, bueno, normalmente pues se requiere de hacer, si sois sobre todo suministradores de grandes almacenes o de supermercados, lo normal es que tengáis que hacer distintos pedidos en base un poco a la demanda de cada supermercado, ¿no? En el que os demandan pues distintos productos. Entonces, la realización de estos pedidos puede ser compleja, ¿no? Ya que estamos sacando materia del almacén, volviendo a producirla, estamos utilizando cintas, estamos cargando camiones, necesitamos que el camión esté disponible, uno que va a un sitio, otro a otro, por lo tanto, a lo mejor el camión puede compartir también distintos destinos, ya que puede pues, hacer distintas rutas. Entonces, aquí, bueno, se pueden responder pues, distintas preguntas como cuántos operarios utilizo en esta zona, en caso de que sea un proceso manual, qué tecnología voy a utilizar a la hora de suministrar, es decir, oye, puede ser que utilice directamente la extracción de un almacén, un brazo robótico que va realizando, que va cargando y formando los distintos pedidos, no sé, un carretillero que lo utiliza para cargar los productos ya hechos en un camión, ¿vale? Puede que tenga un operario que es el que va realizando los pedidos. Bueno, aquí veis un ejemplo de un proceso automatizado, esto sí que es un ejemplo real, ¿vale? En el que pues veis cómo un carro pues va entrando, ¿no? De una parte que sería la parte de la producción, que en este caso no lo tenemos en cuenta en la simulación, pues va introduciendo distintos productos o distintos paquetes, ¿no? Digamos, palets con productos de distintos tipos. Y veis cómo el robot pues va formando palets utilizando eh, pues, cogiendo de distintas palets. En este caso, pues está cogiendo el mismo producto, pero luego para completar el palet, pues por ejemplo, va cogiendo de otro palet distinto. ¿Veis ahora cómo empieza, por ejemplo, a coger de otro palet? El carro se lleva ese a otro sitio, etcétera. Bien, en este caso, lo interesante de este ejemplo ya no solo es la poder planificación de los distintos palets, ¿vale? Y cómo en base a lo que le estamos introduciendo, pues va a afectar obviamente al tiempo de llenado, ¿eh? Sino que además, en este caso, pues, como os he comentado, es un ejemplo real, y estaba conectado a una base de datos en la cual un algoritmo genético entrenaba el robot y el palet, ¿no? De tal manera que iba generando simulaciones con distintos mixes, con distintas entradas, y a través de ese algoritmo genético iba a tomar decisiones de cuál era la correcta, ¿vale? Cuál era el orden correcto. Bueno, en este caso tenía previsto enseñaros un modelo práctico, que lo tengo por aquí abierto, simplemente pues, porque vierais la herramienta, ¿vale? Y no tanto vídeo, pero me estoy yendo un poco de tiempo, así que simplemente os lo voy a enseñar así muy rápido, ¿vale? Para que veáis, pues, en este caso, un ejemplo real en 3D, ¿vale? Pues de introducción de, por ejemplo, pues bloques de pescado congelado, el cual pues se va a someter a una serie de procesos, como puede ser descongelación, ¿vale? Por aquí, o por aquí vendría
Por ejemplo, un proceso de cocción, el cual pues va saliendo ya el pescado por estas cintas. Vamos suministrando, por ejemplo, pues son unas máquinas que pueden hacer, pues no sé, un proceso de separación, ¿vale? O en este caso de introducción ya en latas, ¿vale? Los cuales van saliendo por aquí. Y tenemos en este caso un proceso manual en el que las latas le van llegando por aquí le llegan, hay estuches vacíos y un operario pues va realizando un proceso manual de cargado. En este caso lo veis muy deprisa, ¿vale? Pero porque tengo la separación en cámara rápida, vamos a decir, pero cada proceso tiene un tiempo de cargado del operario. Podemos hacer también que el operario se vea cómo se mueva y todo lo que hemos comentado del estudio de ergonomía, ¿vale? En este caso, pues no era interesante y simplemente se ha puesto que el operario esté ahí. Es decir, se requiere la presencia de un operario. Si no tuviera suficiente planificado el turno de operarios, pues a lo mejor no habría un operario disponible y esta máquina debería de esperar hasta que un operario esté disponible para el cargado de estas latas dentro de lo que sería su paquetito, ¿vale? Bueno, pues después de realizar su escuchado, tenemos otro operario que a lo mejor aquí le realiza una operación, como puede ser pues la puesta de una etiqueta. De hecho, veis que lo que sale por el otro lado, pues ya son productos con su etiqueta, ¿vale? Y aquí, bueno, otro operario que realizaría otra operación, como ya el resultado final, ¿eh? Y luego, pues por aquí tendremos otro operario, otro puesto, de que cuando se almacene X cajas, pues vendrá un carretillero, que lo que hará será, o vendrá en este caso, fijaros, un operario que lo que hará es coger esos elementos e introducirlos en una caja, ir formando una caja. Cuando tenga una caja disponible, pues lo que hará será introducirla en un palé. Cuando el palé esté completo, fijaos que aquí de hecho ya hacemos una separación de dos productos distintos y cuando el palé esté formado por completo, pues tendremos un operario que vendrá con un carretillero, no sé si sea, aquí podemos llegar a verlo, ¿vale? Voy a darle un poquito más de velocidad a la simulación, a ver si llegamos a ver el carretillero. Vale, ni siquiera ha venido, o si ha venido muy rápido y no se ha visto cómo lo hace. Pero bueno, veríamos un carretillero, mira, está por aquí, ya ha llegado hasta ahí. Pues el cual pues, va a coger el elemento, lo va a traer, por ejemplo, a esta máquina para hacerle, por ejemplo, pues un precintado, ¿vale? Y luego pues la caja la introduce en este elemento que lo que va a hacer es reflejar todo lo que se ha producido, ¿no? De tal manera que si nosotros vemos, por ejemplo, los gráficos de este elemento, nos vemos que ha producido 864 piezas, esta su materia prima, ¿vale? El producto finalizado. ¿Y con qué tiempo, no? Por ejemplo, cuánto de ese tiempo ha estado trabajando, sé cuánto ha estado bloqueado o esperando, cuánto ha sido su tiempo medio de ciclo para la producción, bueno, las piezas que hemos hecho, obviamente, ya lo hemos dicho, cuánto ha sido la producción por hora, ¿vale? Por día, etcétera, etcétera, ¿vale? Podríamos ir sacando una serie de datos. Estos datos, como habéis visto en los vídeos que os he ido mostrando, pues los podríamos graficar, ¿vale? También podemos ver datos de los operarios, por ejemplo, con este chart que tenemos aquí, en el que vemos, pues, por ejemplo, en función del operario, cuál ha estado trabajando más y cuál ha estado trabajando menos, cuál ha estado incluso esperando a realizar un trabajo. También podemos ver gráficos de las máquinas. Como veis aquí, podemos ver qué máquinas están trabajando más tiempo y qué máquinas están también más tiempo bloqueadas, que es lo que aparece en amarillo. Entonces, con esto nos permite identificar de una manera muy rápida un cuello de botella, ¿no? Donde hay bloqueo, significa que aguas arriba hay alguna máquina que me está bloqueando. ¿Vale? Esto obviamente se podría ver aquí también de manera visual, el que vemos, oye, pues una saturación, por ejemplo, aquí de latas, ¿vale? Es decir, este operario no va lo suficientemente rápido y está provocando pues una saturación de latas por aquí, ¿no? Es que ahora, por ejemplo, sí que está consiguiendo hacer frente por cualquier cosa, porque a lo mejor la línea se ha parado por la planificación que había, entonces pues ya luego llega otra planificación y vuelve a tener otro cuello de botella. Bueno, este era un poco el ejemplo que quería enseñar, ¿vale? Es un ejemplo muy tonto, pero así pues no son solo vídeos, ¿vale? Y poco más por mi parte, ya sí quedaría paso al turno de preguntas. No sé si ha ido entrando alguna a lo largo del webinar o alguien quiere preguntar ahora. Hola de nuevo. Pues por lo que estoy viendo no hay ninguna pregunta.
No obstante, podéis inscribirnos al correo y os vamos a aclarar todas las cuestiones que os puedan surgir. También os vamos a enviar la grabación para que la podáis ver y para aquellos que no se hayan podido conectar también. Y nada, simplemente quería daros las gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Y nada, nos vemos en el próximo evento. Muy bien, muchas gracias a todos. Genial, muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.